¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Hoy tenemos tertulia, ya lo saben, con los portavoces parlamentarios. Una ocasión para poder debatir y entender las decisiones que se toman en esta comunidad. Hoy queremos saber más sobre la situación del CEIS que ha generado las últimas movilizaciones. Una situación que viene de lejos y que evidencia la falta de personal. Bueno, pues vamos a hablar y vamos a conocer en qué momento y cómo está la plantilla del CEIS en la actualidad. Está compuesta por 52 bomberos, 24 cabos y 4 sargentos. Hay 4 parques de bomberos en nuestra comunidad: Sonaro, Nájera, Calahorra y Arnedo. En cada uno de ellos hay 19 efectivos entre bomberos y cabos y también un sargento por cada zona. Y hay que decir que hay 2 zonas, uno en la Rioja Alta y otro en la Rioja Baja. Bueno, pues este año ya se han sumado 4 bomberos más y también una plaza de sargento. La voluntad del Gobierno de La Rioja es sumar 16 plazas en toda la legislatura. En cuanto al presupuesto del CEIS Rioja, este ha subido más de un 46% con respecto al año 2016, pasando de 5,3 millones de euros en 2016 a 7,7 millones de euros que tenemos en este 2024. Un 7% si lo comparamos con lo que tenía el año pasado. Bueno, pues a pesar del aumento de plantilla, hay una situación que trastoca los turnos de trabajo. En la actualidad, un 27% de la plantilla está de baja laboral. El servicio acumuló desde el 1 de diciembre de 2023 al 8 de enero de este año un total de 1.800 horas de baja, mientras que del 1 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, es decir, el mismo periodo, acumuló 344 horas de baja. Estas bajas provocan que se estén realizando turnos extraordinarios a fin de cubrir los servicios esenciales. En el anterior acuerdo se prometieron 24 nuevas plazas. El Gobierno actual ha dicho que puede llegar hasta las 16 en esta legislatura, y es en este punto donde los sindicatos y el Gobierno no se ponen de acuerdo. El acuerdo que alcanzamos con el anterior Gobierno y que este Gobierno de manera unilateral ha decidido incumplir. Ha decidido incumplir, generando pues todo lo que estamos viendo estos días, que está generando falta de personal en los parques, compañeros que tienen que acudir con los hijos a trabajar, y vamos, se nos está llevando en muchas ocasiones a situaciones límite. Según los informes que obran en poder de la Administración, ese acuerdo no está firmado conforme a derecho. Y por eso este Gobierno lo que pidió es un informe jurídico que determina claramente que ese acuerdo no es legal. Y por eso se está intentando llegar a un acuerdo que sea válido. ¿Y qué más cosas? La Rioja ha movido ficha contra el impacto del tendido eléctrico. Los partidos se unieron ayer con una ley de urgencia para impedir la instalación de la línea Tauste-Jundiz. Se aprobó con los votos del PP, de Vox y Podemos Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. Con esta ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje se establece una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica para la generación como también para la evacuación, pero se excluyen las de autoconsumo. Es aquí también donde la eficacia del acuerdo para proteger el paisaje divide a PP y a PSOE. Los socialistas creen que las medidas temporales van a perjudicar a esos pequeños productores y los populares fían la protección definitiva a la futura ley. Gonzalo Capellán recalcaba ayer que desde todas las administraciones públicas de La Rioja se impulsarán iniciativas necesarias para frenar ese atentado contra el patrimonio, la cultura y el territorio, y pidió responsabilidades a quienes desde el Gobierno de España han activado el botón, dijo, el botón rojo para lanzar un misil. Un misil lanzado desde la Moncloa hasta La Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Y los partidos que componen el Gobierno PSOE y Sumar acordaron en su pacto de legislatura un cambio histórico que beneficia a unos 13 millones de trabajadores. Prometieron que reducirían la jornada ordinaria de trabajo de las 40 horas semanales vigentes desde 1983 a las 38,5 en 2024 y 37,5 en 2025. El recorte de jornada sin reducción de sueldo era una de las principales promesas electorales de Yolanda Díaz, una reforma que se ha iniciado hoy con la primera reunión sobre el tema del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Reducir la jornada
en términos semanales, afectaría de modo directo a 12 millones de personas asalariadas en nuestro país. No les voy a dar los datos de los excesos de jornada, de horas extra. Saben ustedes, lo conocen muy bien, que desde que hemos llegado las hemos reducido a la mitad. Bueno, pues ¿quién apoya esta semana laboral de 37 horas y media a la semana? Bueno, pues 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de la jornada que plantea el Gobierno, esas 37 horas y media, y los que más la apoyan son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24%, fíjense, de los votantes del PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de 2 horas y media de trabajo a la semana. Y más temas que trataremos, porque el absentismo, por cierto, que el absentismo reduce a 32 horas la efectividad laboral en La Rioja, son datos del Instituto Nacional de Estadística que proyectan una radiografía del mercado de trabajo demoledor. Porque fíjense, según el INE, las horas efectivas de trabajo en La Rioja quedan reducidas a una media de 32 horas semanales, muy por debajo de las 40 que veíamos antes y estipuladas actualmente, por debajo de las 37 horas y media incluso que aspira a regular la iniciativa de Sumar en el Gobierno en 2025. UGT cuestiona el hecho de que la contabilidad de las horas efectivas no tenga en cuenta el absentismo laboral, tipo bajas laborales e incluso horas sindicales. Según estos datos, cada riojano excede su horario en una media de algo más de media hora al mes. Pero aquí se tienen en cuenta las grandes empresas industriales que no suelen hacer horas extras y una hora extra al día en las pequeñas empresas de 5 o 6 trabajadores. Por sectores también, la construcción destaca porque ya cumple la futura regulación estatal de 37 horas y media y, en resumen, según el INE, trabajamos por lo tanto 32 horas efectivas, 127 en un trimestre, y según UGT son 38 horas y media. En el sector hostelero se puede llegar a hacer 48 horas a la semana. Por último, queremos destacar también que, según UGT, los llamados cuartitos de economía sumergida, ese trabajo que se llevaba a casa, se ha corregido, pero sigue habiendo pagos en B y esos pagos siguen sin cotizar. ¿Qué más cosas hablaremos hoy? Bueno, pues de todos estos asuntos hablamos en los próximos minutos. Son nuestros temas para poner encima de la mesa, en una mesa en la que hoy estarán con nosotros sentados por el Partido Popular Begoña Martínez Arregui, por el Partido Socialista Sara Orradre, por el Grupo Parlamentario de Vox Héctor Alacid y por el Grupo Parlamentario de Podemos Izquierda Unida Carlos Ollero, que se estrena esta noche aquí en Punto de Encuentro. Con ellos hablamos en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, pues ahora sí vamos a saludar ya a la mesa y saludamos a Begoña Martínez Arregui. Buenas noches, bienvenida. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Héctor Alacid, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Carlos Ollero, ¿qué tal? Muy buenas noches, hola, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por el primer tema que adelantábamos antes en los titulares del programa. Vamos a hablar de esa nueva ficha que ha movido el Gobierno contra el impacto del tendido eléctrico. Los partidos se unían ayer con una ley de urgencia para impedir la instalación de esa línea Tauste-Jundiz, que se aprobaba con los votos de PP, de Vox y de Podemos Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. Con esta ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje se establece una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica para la generación y también para la evacuación, pero se excluyen las de autoconsumo. Es aquí donde la eficacia del acuerdo para proteger el paisaje divide a Partido Popular y a Partido Socialista. Los socialistas creen que las medidas temporales perjudicarán a pequeños productores y los populares fían la protección definitiva a la futura ley. Gonzalo Capellán recalcaba que desde todas las administraciones públicas de La Rioja se va a impulsar iniciativas necesarias para frenar ese atentado contra el patrimonio, la cultura y el territorio, y pidió responsabilidades a quienes desde el Gobierno de España han activado, dijo, el botón rojo para lanzar ese misil. Un misil lanzado desde la Moncloa
hasta La Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Bueno, pues vamos a empezar por preguntar si se ha lanzado un misil desde el Gobierno nacional. Yo empiezo, vale. Bueno, pues precisamente esto es una de las cosas que más nos sorprendió. Bueno, no nos sorprendió, porque lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a estas fórmulas hiperbólicas del presidente del Gobierno de La Rioja que nos parecen francamente lamentables, ¿no? Desde el Grupo Parlamentario Socialista, esta forma de hablar, utilizando en el discurso expresiones como las que acabamos de escuchar, hablando de misiles, además, en un momento tan especialmente sensible como el que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Con algunas guerras tan próximas, prácticamente a las puertas de Europa en algunos casos, y otras no tan próximas, pero igualmente, bueno, igualmente supongo que lamentables, ¿no? En lo que al número de víctimas se refiere. Sabemos perfectamente lo que es un misil, y yo creo que todo el mundo sabe perfectamente diferenciar entre lo que es un misil y lo que no. Y yo lo que puedo decir claramente es que esto no es ningún misil, ni se ha apretado ningún botón rojo, y que este lenguaje bélico dice muy poquito a favor de las formas de este presidente del Gobierno, mucho menos viniendo de alguien, como he dicho en otras ocasiones, del ámbito académico. En definitiva, yo lo primero que le pediría al presidente del Gobierno de La Rioja, al Partido Popular y al presidente, es que se contengan las formas, porque es lamentable que se refiera en estos términos a un asunto que para nada tiene que ver ni con ningún misil en ninguna línea de flotación para destrozar nada, ni con el paisaje de La Rioja, que es lo que nos viene a ocupar en este momento. No es así, no es cierto. De hecho, el Gobierno de España lo único que ha hecho es autorizar desde el punto de vista medioambiental un proyecto que precisamente esa autorización medioambiental, ese punto de vista favorable a la declaración de impacto medioambiental, es lo que va a permitir verdaderamente al Gobierno de La Rioja actuar en contra de esa línea de alta tensión de la que estamos hablando. Porque el Gobierno de La Rioja no necesitaba de ninguna proposición de ley como esta que hemos visto que se llevaba ya al Parlamento a través del Grupo Parlamentario Popular. Ya tiene los instrumentos el Gobierno de La Rioja para hacer frente a este tipo de instalaciones, a este tipo de proyectos, a través de sus propias direcciones generales y de los propios, la directriz del suelo no urbanizable y otros mecanismos, otras herramientas que protegen nuestro suelo y nuestro patrimonio, ¿no? Ya cuenta con las herramientas, no necesita de esto, y de hecho es que la prueba más evidente de que el Partido Popular, en este caso, a través de la teatralización a la que nos tiene acostumbrados, pues nos trata de engañar con esta proposición no de ley, es precisamente que no sirve para este proyecto. Es decir, viene aquí el presidente del Gobierno de La Rioja, como tantas otras ocasiones, de salvador de los riojanos, de salvador del patrimonio medioambiental de La Rioja, del patrimonio paisajístico, con esta propuesta que realmente no sirve absolutamente para nada. Porque se trata de una propuesta que no afecta a las líneas de más de 50 megavatios, como es el caso de la línea Tauste-Jundiz, que es la que nos ocupa, y que, como digo, además, en el caso del Gobierno de La Rioja ya dispone de los mecanismos que necesite para hacer frente a este tipo de proyectos. No sirve para esto, y a mí me gustaría que el Partido Popular no mintiera a los riojanos, que dijera la verdad. Nos han vendido que traen esto al Parlamento de La Rioja para frenar un proyecto para el que realmente no sirve. Este proyecto es competencia del Gobierno de España. Ahora bien, a través precisamente de la autorización medioambiental que el Gobierno de España le ha dado, es como puede de verdad el Gobierno del Partido Popular en La Rioja hacer frente con los mecanismos de los que ya dispone a la oposición frontal que quiere hacer a esta línea. Begoña, se ha movido ficha para parar esa línea eléctrica. ¿Qué es exactamente, qué se consigue con lo que se aprobó ayer en el Parlamento? Pues realmente no sé por dónde empezar para contestar a la señora Orradre. ¿Por el principio? Pues empezamos por el principio, efectivamente. Pero refiriéndose a las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno en el Pleno, desde luego creo que los agresivos son ustedes y nos acusan de agresividad a los que no lo practicamos. Quienes lo practican son ustedes. Acusan de agresividad y de malas formas y de un lenguaje inapropiado cuando son ustedes los que están levantando un muro entre los españoles, cuando ustedes están acordando con un prófugo de la justicia todo tipo de medidas que nos escandalizan. Yo estaba hablando de la línea de alta tensión, que es lo que nos ha traído al debate de hoy, señora Arregui, y hablaremos de eso más adelante. No está contestando usted. Está hablando del lenguaje. La línea Tauste se traspasa. Podemos hablar, como digo, por partes. Ha empezado usted hablando precisamente de las declaraciones del presidente ayer. Lamentables. Desde luego creo que lejos de ser lamentables, mucho más lamentables son sus actuaciones. Creo que es una defensa absolutamente imprescindible respecto a las agresiones que está sufriendo nuestro
paisaje en La Rioja. La ley, por una parte, persigue un objetivo muy claro, que es proteger a los riojanos, proteger los intereses generales de los riojanos y de La Rioja, proteger nuestro paisaje. Desde luego, ante una falta de planificación previa respecto a esas instalaciones de generación y de evacuación de energía en nuestra comunidad autónoma. Y por otra parte, creo que ha sido precisamente el Partido Socialista quien se ha empeñado en confundir a los ciudadanos relacionando esta ley que aprobamos ayer con la línea de alta tensión de Tauste-Jundiz. Desde luego, lo que ustedes dijeron, señora, me parece absolutamente pueril que se diga que después de que haya sido el Ministerio de Transición para la Transición Ecológica quien haya concedido esa declaración de impacto ambiental favorable, que nos facilite una oportunidad a los riojanos de defendernos. Desde luego no tendríamos que pedir la paralización de este proyecto si en ningún momento el Ministerio hubiera concedido, por una parte, esa declaración de impacto ambiental y por otra parte, además, la autorización administrativa previa a otro proyecto, el proyecto de Providentia, que es quien incluye de una manera absolutamente torticera esa nueva línea, esa misma línea en otro proyecto, en un boletín oficial que sale el 5 de enero. Es decir, desde luego nuestro propósito es proteger el paisaje de La Rioja, porque entendemos que necesita ser protegido y que es el Ministerio y es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene que paralizar el proyecto, puesto que, como bien ha dicho la señora Radre, es una competencia absolutamente estatal, puesto que afecta a varias comunidades autónomas y la última palabra la tiene el Estado. Que se nos diga que eso nos facilita, nos da una oportunidad de defendernos, bueno, creo que desde el Gobierno de la señora Andreu ya se presentaron alegaciones y no debieron surtir demasiado efecto cuando, desde luego, el resto de concesiones administrativas se han ido sucediendo. Héctor. Porque se cumple con la ley, señor Martínez Arregui. Si se cumplen las condiciones para que se le conceda la declaración de impacto ambiental favorable, pues se le concede, lógicamente, se está cumpliendo la ley. Enseguida nada más y nada menos, primero con la primera intervención, en este caso de Vox. Bueno, no, como en alguna otra ocasión me ha tocado, no seré yo quien defienda al presidente de la comunidad, el señor Capellán. Entiendo que ayer hablaba de forma metafórica, entiendo. No creo que utilice esas palabras con malicia. Desafortunadamente. Pero lo que sí que es cierto es que el Ministerio de Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto que lógicamente daña los intereses de La Rioja. Nosotros estamos, desde nuestro grupo parlamentario, estamos lógicamente en contra de cualquier proyecto que pueda causar daños irreparables en el paisaje de La Rioja. Eso sí, ¿no? También estamos lógicamente a favor, pues, oye, del proyecto de ley que ayer se aprobó y de todas aquellas iniciativas que se adopten, lógicamente, para hacer frente a todos estos riesgos. Las formas y el fondo, bueno, las formas ayer lo discutíamos, no creemos que sea necesario. Las formas, como se llevó ayer, en 10 semanas empieza el curso ordinario, no había una necesidad ni una urgencia, una tramitación directa por lectura única, no creemos que fueran las formas, ¿no? No obstante, también podemos llegar a dudar de la legalidad de las medidas expuestas, ¿no? Pero la improvisación y sobre todo la falta de información, pues creemos y en parte también una ausencia de concreción, creemos que ha dañado un poco, bueno, pues al final el fondo de esta ley. Comentaba la señora Adre que al final estamos todos de acuerdo o decía que bueno, esto no se va a llevar a cabo. Bueno, no lo sabemos. Estamos viviendo momentos tristísimos, diarios, en el que donde cada día cambiamos de opinión, el gobierno por supuesto cambia de opinión y no sabemos si se va a llevar a cabo o no. Entiendo que esta proposición de ley tratará de impedir la instalación de estas líneas que van a cruzar toda La Rioja y que lógicamente dañan el paisaje, el sector primario, y a todos al final eso nos daña como comunidad y como patrimonio que tenemos. Carlos, ¿qué lectura hace Podemos Izquierda Unida? Sí, desde luego, por nuestra parte, igual que ha pasado en otras ocasiones, también entendemos que en esta cuestión el gobierno de Capellán y el Partido Popular está claramente sobreactuando. Lo primero que tenemos que explicar a la ciudadanía y a la audiencia es que son dos cuestiones totalmente distintas: el proyecto de línea de alta tensión de Tauste a Jundiz y la ley que aprobamos el lunes pasado en el Parlamento de La Rioja sobre la moratoria de instalaciones eléctricas hasta que efectivamente a través de una nueva ley se planifique y se ordene
todo lo relacionado con la defensa del paisaje y del patrimonio en La Rioja. Nosotros estamos convencidos de que esa línea de alta tensión no se va a llevar a cabo. Por lo que tenemos entendido, todas las comunidades autónomas por donde pasa esta línea están en contra, porque desde luego es una aberración desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la agresión al paisaje, pero vemos que precisamente ha sido el Partido Popular y el Gobierno de Capellán quienes han generado esta confusión entre estas dos cuestiones. Y vemos que como reiteradamente el señor Capellán utiliza su puesto desde la presidencia del Gobierno de La Rioja, utiliza al Gobierno de La Rioja, que debería estar centrado en proteger, en proporcionar iniciativas para la mejora de la vida de toda la ciudadanía, pero centra sus esfuerzos en hacer una oposición al gobierno central con tintes claramente electoralistas. Nosotros, precisamente, desde Izquierda Unida hemos presentado varias iniciativas parlamentarias en una línea similar a la ley que se aprobó el pasado lunes, precisamente para defender el paisaje, nuestras viñas, nuestra agricultura, nuestro turismo rural sostenible, y tanto Partido Socialista como Partido Popular votaron en contra de esas iniciativas en la legislatura pasada. En la negociación de los presupuestos con la ley de acompañamiento, Izquierda Unida volvió a presentar una enmienda en el sentido de facilitar estas moratorias hasta que se ordene todo lo relacionado con la defensa del paisaje. Y una vez más, el Gobierno del Partido Popular, con su mayoría de rodillo, desestimó esta enmienda. Entonces hay una sobreactuación clara del Gobierno, hay una incoherencia por el hecho de querer apuntarse tantos que no sé si le corresponden o no, porque es evidente que todas las fuerzas políticas, yo diría que toda la sociedad riojana está en contra de esta línea. Entonces, bueno, yo no sé si la línea es un misil, creo que no se va a llevar a cabo, pero desde luego también hay que conectar esto con una auténtica bomba de relojería que sí que tenemos bajo nuestros pies, que es el cambio climático. Tenemos que conectar la futura ley de defensa del paisaje, esperamos que también con una futura ley de cambio climático avanzada, que desde luego desde Izquierda Unida no estamos seguros que, por supuesto que la ultraderecha no, pero tampoco la derecha del Partido Popular esté muy por la labor de medidas reales sobre el cambio climático, que también son imprescindibles para la defensa de nuestra región, de nuestro paisaje. Sí. Bueno, yo quería también añadir, se ha comentado también en esta mesa en relación con la forma, ¿no?, en la que se ha tramitado esta proposición de ley. Y bueno, nosotros en ese aspecto también tenemos que decir que no estamos de acuerdo, y de hecho le planteamos al Partido Popular, a través de una reunión intergrupos parlamentarios, por llamarla de alguna manera, ¿no?, pues que se tuvieran en cuenta algunos de los planteamientos que nosotros hacíamos para tratar de mejorarla, ¿no?, esta proposición, y que sobre todo pues sirviera para lo que realmente podría servir, si es que sirve para algo, que francamente creemos que no sirve para mucho, ¿no?, y sobre todo para evitar que generara mayor inseguridad jurídica de la que ya existe. Y bueno, tenemos que decir que sí que se nos escuchó en una primera reunión, pero que no obtuvimos respuesta, y por lo tanto, como digo, al tramitarse de esta manera, pues es imposible matizarla de alguna manera o mejorarla de alguna manera. Nosotros, como bien ha dicho el señor Ollero, que él ha hablado de sobreactuación, creo que ha dicho, yo he hablado de teatralización, básicamente es lo mismo. Lo que tratamos de aclarar es que efectivamente, además de no servir para lo que realmente se ha vendido que sirve, porque la señora Martínez Arregui me dice, bueno, son ustedes los que han vinculado una cosa con otra. No, lo vincularon ustedes desde un principio. Ustedes salieron a la prensa, su portavoz en el gobierno salió a la prensa diciendo que el gobierno iba a tomar cartas en el asunto y que a través de su grupo parlamentario se presentaba una proposición de ley porque tal y cual, y ustedes son los que están realmente confundiendo a la ciudadanía. No sirve para frenar este proyecto, pero sí que sirve para lo que no debe de servir, que es para generar una mayor inseguridad jurídica. Lo decía ayer el portavoz en la materia en el Parlamento, ¿no?, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas solicitudes para instalación de placas solares, vamos a poner por caso, en una pequeña explotación que están pendientes de resolver? ¿Qué pasa con ellas, ¿no?, metiendo, ¿no?, a través de este trámite de urgencia esta proposición de ley? Y sobre todo tampoco entendemos qué sentido tiene que venga a contradecirse el Grupo Parlamentario Popular con el propio Gobierno, que está elaborando una ley de protección del paisaje con la que en principio el Grupo Parlamentario Socialista, por cierto, está de acuerdo, porque efectivamente en lo que es el fondo real de la materia, y sobre todo para no confundir a la ciudadanía,
Pues yo creo que efectivamente todos estamos de acuerdo. Se trata de proteger el paisaje. Decía la señora Martínez Arregui, bueno, porque se necesita, hombre, se necesita, porque hasta ahora existía, ¿cómo se dice?, ¿no? Pues una proliferación de instalaciones, decían ayer también en el Parlamento, una especie de proliferación, como si en los últimos 4 años hubieran proliferado las instalaciones de este tipo y el Partido Popular se haya olvidado de que gobernaron esta región durante 24 años, es decir, prácticamente todas las instalaciones de este tipo que existen en nuestra comunidad autónoma se han hecho al auspicio de gobiernos del Partido Popular. No se puede culpar de la necesidad de una ley de estas características porque se está procediendo a una especie de proliferación de estas instalaciones o porque no se están garantizando todas digamos, las condiciones, ¿no?, para la protección del paisaje en los últimos años que ha gobernado el Partido Socialista, porque precisamente en los últimos 4 años de 6 autorizaciones que se solicitaron para instalaciones de este tipo, únicamente se les ha dado el visto bueno a 2. Las 4 restantes fueron denegadas. Y por supuesto que ahora el Gobierno de La Rioja, después de una declaración favorable, de declaración de impacto ambiental favorable, tiene la posibilidad, a través de los mecanismos con los que cuenta, como digo, la COTUR, sus direcciones generales y otros mecanismos de ordenación de nuestro territorio, para oponerse a esta infraestructura. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente una de las condiciones que establece de la declaración favorable de impacto medioambiental es que cuente con el aspecto favorable, es decir, que cuente con el visto bueno de las diferentes comunidades autónomas afectadas. Damos por hecho que la Comunidad Autónoma de La Rioja no le va a dar el visto bueno, y que además, entre otras cosas, se soterren algunos tramos muy largos de esta línea de alta tensión a su paso por La Rioja, algo que es prácticamente inviable para la promotora. Eso es exactamente así. Por eso nosotros también creemos que esto no se va a hacer. Pero, como digo, declaraciones hiperbólicas como las que escuchábamos ayer en el Parlamento de La Rioja y que, como decía el señor Ollero, pues únicamente vienen a hacer oposición al Gobierno de España, cueste lo que cueste y a costa de cualquier cosa, pues bueno, pues ahora ha tocado este instrumento, ¿no?, para instrumentalizar, valga la redundancia, el debate político, y pues en otra ocasión nos tocará ver otra cosa, pero no tiene absolutamente nada que ver. Begoña. Yo es que insisto, es que creo que parten todos de un error y que hay una confusión de verdad que la que ustedes han generado, señora Arregui. En absoluto. Si usted de verdad lee las declaraciones que hizo tanto el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular como el propio presidente, se diferencia plenamente los objetivos de cuál es la ley que aprobamos ayer de las acciones que se están emprendiendo en contra de la línea de alta tensión, que además vienen de lejos. Reitero, no tendríamos que solicitar la paralización de esa línea de alta tensión si el Gobierno de Pedro Sánchez no hubiera aportado todos los informes favorables y todas las declaraciones de impacto ambiental respecto a esa línea. Pero, señora Martínez Arregui, porque cumplen con la ley. Bueno, la declaración, si se cumplen con los condicionantes, se declarará. Si se ha declarado así es porque cumple con las condiciones. A partir de ahí hay todo un proceso al que efectivamente le queda por delante al Gobierno de La Rioja oponerse. No obstante, yo entiendo que les tiene que generar cierta confusión, ¿no? Y no el Partido Popular. Esto quien lo inicia es el Ministerio de Transición Ecológica cuando admite o cuando emite una declaración de impacto medioambiental. Son ustedes. Dicho esto... ¿Qué es lo que tiene que hacer, señor? Sí. Dicho esto, nosotros como partido ya en el Gobierno de Aragón, Vox, denunció estas irregularidades ocurridas, bueno, un poco con la connivencia del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, y con la ministra Rivera, ¿no? No nos extraña, por tanto, esa postura tan tibia que tuvo ayer el Partido Socialista. Bueno, están ustedes criticando, bueno, ayer ustedes se abstuvieron, ¿no? No entiendo yo esa postura. Primero, es el Ministerio quien emite ese dictamen, el impacto ambiental favorable. Ahora ustedes lo critican y ustedes en el Gobierno de Aragón fueron los que iniciaron esto con la famosa empresa Forestalia, muy unida. Sí, claro, el Partido Socialista no es el promotor, señora Lacindo. No he dicho el Partido Socialista, estaban en connivencia en el Gobierno de Aragón con Forestalia. Hay denuncias por presuntas irregularidades en el Gobierno de Aragón, en el Gobierno de Lambán. Hombre, eso lo sabe usted, ¿eh?
Pues no lo sabe, pues mira, se lo digo yo. Y hay denuncias. Hay una comisión en el Gobierno de Aragón por parte de Vox, junto con el Partido Popular, para denunciar estas ciertas irregularidades. Esas son las denuncias. Lo denuncia Vox. ¿Qué pasa? ¿Que no puede denunciar Vox? Sí, no, es que daba usted a entender que se había judicializado el asunto. No. Hombre, si hay una denuncia, sea usted riguroso. Y hay una comisión. Sea usted riguroso. ¿Cómo no voy a ser riguroso? Es que habla usted como si el promotor de este proyecto, y lo hacía también el Partido Popular ahí en el Parlamento, como si el promotor de este proyecto fuera el Partido Socialista o el Gobierno de España. Es que no es así. ¿Quién inicia esto? No es así. Pues una promotora. Obviamente, una empresa. Una empresa que tiene interés, ligada al señor Lambán y a la señora Teresa Rivera. ¿Considerará usted legítimo el derecho de esa empresa a iniciar un proyecto, no? Creo que es legítimo. No es el promotor ningún gobierno. Ni se han denunciado, ya sabe usted que se han denunciado ciertas irregularidades en el proceso. En Aragón, dentro del ámbito parlamentario y por parte del grupo parlamentario Vox. Y el Partido Popular. Aclárelo usted, termine, Héctor, de decir la idea que quería decir. No les auguro largo recorrido a esas denuncias. No. Bueno, igual cambiamos de opinión. No les auguro largo recorrido, señora Lací. Bueno, algo que añadir en este asunto, yo creo que... Bueno, por mi parte, simplemente que fue el propio presidente Capellán, utilizando el símil del misil sobre la línea Tauste-Jundiz, cuando el motivo de la reunión parlamentaria era precisamente la moratoria de instalaciones eléctricas de competencia regional, quien mezcla los asuntos. Desde luego, la mejor noticia para los riojanos y para las riojanas sería que el Gobierno, con diligencia, con rapidez, inicie los trámites parlamentarios cuanto antes sobre una ley moderna, adaptada a los nuevos tiempos, sobre protección del paisaje y que, desde luego, cuente con las opiniones de la sociedad, de otras fuerzas políticas, a pesar de su mayoría absoluta, y se haga con total apertura y transparencia. ¿Algo que añadir? Sí, desde luego, como se dijo ayer, la ley que aprobamos es una ley temporal, efectivamente, hasta que esa ley del paisaje pues pase al Parlamento, la apruebe el Consejo de Gobierno, está ya en exposición pública desde el 2 de enero y, como cualquier ley, contará, por supuesto, con los grupos parlamentarios cuando se registre en la Cámara, pero con todos los sectores y con todos los ámbitos implicados. Y vuelvo a repetir, no hay ninguna confusión, son dos ámbitos paralelos que están afectando en estos momentos al paisaje de La Rioja. Por una parte, la línea de alta tensión, en la que, insisto, es un proyecto que afecta a varias comunidades autónomas y cuya última palabra tiene el Estado, y que si el Estado no hubiera dado los pasos que ha dado, no nos veríamos en estos momentos en estas circunstancias. Y por otra parte, la protección del paisaje y la suspensión temporal de determinados proyectos de compañías privadas, e insisto que tampoco afectan al autoabastecimiento ni al autoconsumo de pequeñas instalaciones. Y bueno, pues por último, seguir insistiendo en que creo que el Partido Socialista en esta ocasión se ha quedado solo, porque la ley de ayer fue aprobada por 3 de los 4 grupos parlamentarios de la Cámara y que realmente ellos sabrán esa tibieza, como decíamos, a la hora de no defender claramente cuál es la protección del paisaje en nuestra comunidad. Reconozcan que en cuanto a las formas y el procedimiento de urgencia se quedó solo el Partido Popular también en la Cámara. Lo reconozco que nos quedamos solos porque efectivamente entendimos que era una proposición de ley ajustada a lo que pide el reglamento, de simplicidad en cuanto a su formulación y urgente, puesto que hasta que se apruebe el proyecto de ley del paisaje era preciso tener unas herramientas y unos mecanismos para esa suspensión cautelar, y decir que efectivamente pues no es la mejor fórmula, pero que es una fórmula que en la legislatura pasada, como sabe la señora Orradre, no solo se utilizó, sino que se abusó de ella, en la que tampoco se dio participación a ninguno de los grupos parlamentarios en aquel momento, más que Partido Socialista e Izquierda Unida, quienes presentaban esas proposiciones de ley, y que además se hacían por el trámite de urgencia, se hacían en lectura única, se debatían en escasos días, y ayer se planteó también la posibilidad de solicitar informe al Consejo Consultivo. Ni se daba ningún conocimiento al resto de grupos parlamentarios, ni se solicitaba informe al Consejo Consultivo, no es ni si se admitía ninguna sugerencia. ¿Les gustaba tampoco que ustedes han decidido hacer uso de esa misma fórmula ya en 2 ocasiones, en el tiempo que llevan en el Gobierno? Ustedes viva la incoherencia, señora Martínez. Viva la incoherencia. Nosotros acabamos de empezar. Sí, pues por eso, es que es el mejor momento para... Yo sí que sirve, presidente, en este caso voy a dar la razón al señor Ollero.
Creo que urge la aprobación de una ley de paisaje, pero con otras formas. Creo que se solucionarían muchas cosas. También voy a dar la razón a la señora Begoña Martínez Arregui en el Partido Socialista, y ayer lo hablamos, estas formas que ayer utilizó el Partido Popular han sido muy habituales en la anterior legislatura. O sea, no vengamos ahora aquí a limpiarnos las manos cuando lo han estado ustedes haciendo durante unos cuantos años. Venga, vamos con el siguiente tema, a ver si podemos aclarar qué es lo que está pasando en el CEIS y el motivo de las últimas movilizaciones. Vamos a tratar de poner en pantalla cuál es la plantilla actual del CEIS aquí en La Rioja. Vemos que hay exactamente 52 bomberos, 24 cabos y 4 sargentos. En La Rioja tenemos 4 parques, en Haro, en Nájera, en Calahorra y en Arnedo, y en cada uno de ellos hay 19 efectivos entre bomberos y cabos y un sargento por zona. Hay 2 zonas, en La Rioja Alta y la Rioja Baja. Este año, según el Gobierno, se han sumado 4 bomberos más y también una plaza de sargento. La voluntad del Gobierno de La Rioja, y así lo daba a conocer también en una rueda de prensa en diciembre del año pasado, es sumar 16 plazas en toda la legislatura. Es importante destacar que el presupuesto del CEIS ha subido también un 46% desde el año 2016, que se pasaba de 5,3 millones a 7,7 millones de euros. Eso es un 7% más si lo comparamos con lo que tenía el año pasado. Y a pesar del aumento de plantilla, y es aquí la cuestión, queremos saber qué es lo que ha pasado. Hay una situación que trastoca los turnos de trabajo, o por lo menos esas son las explicaciones que daban desde el Gobierno. No están de acuerdo tampoco los sindicatos. En la actualidad hay un 27% de la plantilla que está de baja laboral. El servicio acumulaba desde el 1 de diciembre de 2023 al 8 de enero de este año 1.800 horas de baja, mientras que en el mismo periodo del año anterior acumulaba 344. Estas bajas provocan que se estén realizando turnos extraordinarios a fin de cubrir esos servicios esenciales. En el anterior acuerdo, y aquí es donde estamos hablando del anterior Gobierno, se prometieron 24 nuevas plazas y el Gobierno actual ha dicho que pueden llegar hasta 16, y en este punto es donde sindicatos y Gobierno pues no se ponen tampoco de acuerdo, y a mí me gustaría que aquí en la mesa explicasen un poco si había acuerdo realmente con el Partido Socialista, se llegó a ese acuerdo y era legal, o como dicen desde la gerencia del CEIS, que no es legal. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé quién quiere empezar, o cuál es la situación. Está claro que falta plantilla, eso partimos de esa base, ¿no? Efectivamente, desde luego, desde nuestro grupo parlamentario apoyamos con total firmeza las justas reivindicaciones del colectivo de trabajadores de bomberos del CEIS. Estamos hablando de un servicio público esencial, de un servicio público muy importante para nuestra comunidad autónoma y que tiene que estar dotado de los recursos necesarios y, por supuesto, de la plantilla necesaria. Las condiciones actuales en las cuales se está prestando este servicio por parte del CEIS es evidente que son insuficientes. Está claro que no se llega. Hubo un acuerdo firmado con el Gobierno anterior y desde luego no entendemos que el actual Gobierno, parece que por el mero hecho de que fuera firmado por un Gobierno de otro color, digamos, con el Partido Socialista, renuncia al cumplimiento de ese acuerdo, cuando es un acuerdo además más que razonable. Entonces, creemos que el Gobierno tiene que dar explicaciones en este sentido y tiene que dar explicaciones también sobre las circunstancias de presión, podríamos hablar incluso de acoso que se están produciendo por parte de la gerencia, por parte del Gobierno, con unos trabajadores que tienen todo su derecho a movilizarse, que tienen todo el derecho del mundo a reivindicar unas mejores condiciones de trabajo para un servicio público importante. Claro, ¿cuál es el problema? Es un servicio público que debe mejorarse y que necesita recursos. Y claro, en los presupuestos recién aprobados para 2024, los ingresos fiscales, en lo que nos presentó el Partido Popular, se reducen. Se reducen además especialmente para las rentas altas. Nos encontramos ahora en que no se puede cumplir con el acuerdo de ampliación de plantilla más que necesario en 24 nuevos
efectivos. Pues creemos que el Gobierno del Partido Popular aquí tiene que dar muchas explicaciones y desde luego cambiar, modificar su actitud con respecto a este colectivo y llegar a un acuerdo que pasa por cumplir lo que ya estaba firmado previamente. Sí, vamos, antes de que entremos en el debate, vamos a escuchar las dos partes, a los trabajadores que se manifestaban en el día de ayer y también al responsable del CEIS, en lo que decimos, que no se ponen de acuerdo si existe ese acuerdo con el anterior gobierno, porque no se cumple ahora, y el gobierno actual dice que no es legal. El acuerdo que alcanzamos con el anterior gobierno y que este gobierno de manera unilateral ha decidido incumplir. Ha decidido incumplir generando pues todo lo que estamos viendo estos días, que está generando falta de personal en los parques, compañeros que tienen que acudir con los hijos a trabajar y vamos, se nos está llevando en muchas ocasiones a situaciones límite. Según los informes que obran poder de la Administración, ese acuerdo no está firmado conforme a derecho. Y por eso este gobierno lo que pidió es un informe jurídico que determina claramente que ese acuerdo no es legal. Y por eso se está intentando llegar a un acuerdo que sea válido. Se está trabajando en un nuevo acuerdo ahora. ¿Por qué no es legal el anterior? Bueno, yo creo que ¿qué explicación podemos dar? Sería preciso empezar diciendo que desde luego creo que todos los que estamos participando en esta mesa reconocemos la labor de los miembros del CEIS, de los bomberos. Creo que ese reconocimiento a su trabajo desde luego tiene que estar pues equiparado con unas mejores retribuciones, con unas mejor dotaciones de plantilla, con mejores recursos de personal, y creo que en eso precisamente está el Gobierno de La Rioja en estos momentos en la mesa de negociación con los responsables del CEIS. ¿Por qué se cuestiona ese acuerdo? Bueno, pues realmente porque no alcanzó ni siquiera el nombre de acuerdo, fue un preacuerdo que ni siquiera firmó la titular, la responsable en esos momentos del CEIS, que era la consejera de Salud en esos momentos, que no pasó ni siquiera por Función Pública ni por la Oficina de Control Presupuestario, no obtuvo los informes preceptivos. Por lo tanto, ese preacuerdo no pasó ni a acuerdo ni a convenio, ni siquiera fue informada la Junta de Gobierno del CEIS, en la que participan no solo el Gobierno, sino también muchos municipios que están adscritos a este servicio. Por lo tanto, una vez que nosotros solicitamos desde el Parlamento de La Rioja, estoy hablando como diputada, como representante del Grupo Parlamentario Popular, no como Gobierno, solicitamos el informe, comprobamos que efectivamente faltaban todos esos informes que son preceptivos para que, como sabe el señor Ollero, un preacuerdo se convierta en un acuerdo, con independencia de que sea bueno o que sea malo. La voluntad del Gobierno, por lo que nos trasladan desde el CEIS y desde el Gobierno, pues efectivamente es con el máximo diálogo alcanzar las mejoras que sean posibles. La relación de puestos de trabajo que se aprobó, por ejemplo, en ese preacuerdo contemplaba esas 24 plazas que exigen, esos 24 puestos de trabajo que exigen los bomberos, pero es verdad que el plazo temporal para cubrirlas no puede ser el que estaba planteado, porque además es que no había ni siquiera un respaldo económico a esa RPT. Por lo tanto, creo que la voluntad es la de continuar la mesa con el mayor de los diálogos posibles e intentar responder en la medida posible a las reivindicaciones de los bomberos, siempre teniendo en cuenta que tendrán que compatibilizarse también con el servicio público y con una gestión rigurosa de los fondos públicos, de los fondos de todos los riojanos. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo con todo lo que ha dicho hace un momento la señora Martínez Arregui, de verdad, con todo el cariño se lo digo, es que es absolutamente falso prácticamente todo lo que ha dicho y tengo que matizar muchas cosas. No es verdad que no cuente con los informes, que no contara ese acuerdo con los informes preceptivos correspondientes. Se plantea además en su argumentación toda una serie de incoherencias, porque ustedes dicen, bueno, es que, pues que había ciertas dudas con respecto a la legalidad de ese acuerdo. Bueno, el Gobierno no es quien para decidir sobre la legalidad o no de un acuerdo que, por cierto, se llevaba aplicando ya todo un año, en cualquiera de los casos, en función al acuerdo que se había alcanzado con el anterior Gobierno. En todo caso, lo debería haber determinado un juez. Y el Gobierno, si tenía dudas sobre la legalidad o no de un acuerdo que en la práctica ya se venía aplicando, lo que tenía que haber hecho era llevarlo al juzgado para ver si realmente era o no legal. ¿Qué hizo? Pues no, para buscarse una excusa para no cumplir con ese acuerdo, lo que ha hecho es, como bien ha dicho la señora Arregui, solicitar un informe que ha emitido un director general suyo, de su Gobierno, es un cargo político nombrado por su Gobierno, y lo ha hecho en diciembre, cuando ustedes iban gobernando
desde el mes de julio. Formaron gobierno en el mes de julio. ¿Por qué no lo vieron antes? Era un acuerdo, era un acuerdo que venía a tratar de dar solución. Pues un acuerdo que venía a tratar de dar solución a una situación que efectivamente tenían que resolver con respecto a la carencia de recursos, sobre todo de carácter humano, ¿no? Del CEIS, de los bomberos, que hasta ahora venía manteniendo ese servicio que se venía prestando pues de la mejor manera posible, pero basándose fundamentalmente en horas extraordinarias, y que tenía que resolverse. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que el gobierno del señor Capellán no quiere cumplirlo y ha buscado una excusa, vamos, totalmente irrisoria para tratar de explicar por qué no lo está cumpliendo. Se ha hablado aquí de la RPT. Bueno, miren, la gestión del CEIS por parte de este gobierno del señor Gonzalo Capellán viene siendo un despropósito desde el comienzo a que se nombró al gerente hasta este momento. Si hay que hablar de ilegalidades, y me choca muchísimo escuchar las declaraciones del señor Sainz, precisamente deberíamos hacer referencia a la primera que se cometió en el momento en que se nombró a este señor como gerente, que por no cumplir, hablando de la RPT, no cumplía ni con las condiciones mínimas de la RPT. Para que todo el mundo nos entienda, la relación de puestos de trabajo, que entre otras cosas exigía un mínimo demostrable de 3 años de experiencia en gestión operativa y económica de emergencias, que este señor no tenía. Y fíjense si no la tenía, tanto es así que la señora presidenta del CEIS, a la postre también, la señora responsable de la consejería titular también de esta materia, que es la señora Martín, la señora María Martín, la señora consejera de Salud, tuvo que aprobar una resolución como presidenta del CEIS en la que pasó estas atribuciones técnicas del gerente al director técnico del consorcio para salvar ese escollo. De una forma, ¿no? Hizo una argucia para tratar de salvar ese escollo, y por lo tanto el Partido Popular tiene que dar muchas explicaciones de la forma en la que se está gestionando el CEIS desde el comienzo hasta este momento, es decir, desde ese despropósito nombrando a este señor que no cumplía con los requisitos hasta este momento de incumplimiento de este acuerdo que se firmó con el gobierno anterior y que, entre otras cosas, contemplaba efectivamente el incremento de recursos humanos para dar un mejor servicio. Y sobre todo también lo que tiene que hacer el gobierno del señor Gonzalo Capellán es dar muchas explicaciones en relación a las denuncias que se está planteando por parte del CEIS de esta imposición de horarios y condiciones de trabajo draconianas que están sufriendo, e incluso también de acoso por parte del gerente del CEIS. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular, y no referirse, como está haciendo continuamente y como nos tiene acostumbrados, a muchísimas excusas en torno a presuntas ilegalidades, inseguridades jurídicas, y a decir que no existían los informes técnicos precedentes cuando sí que existían. Y si no, ¿por qué este acuerdo vino aplicándose de facto durante ya todo un año que fue el año 2023? Bueno, sin entrar a fondo en el asunto, yo creo que lo primero que tenemos que pedir al Gobierno de La Rioja es lo que el señor Capellán prometió en su discurso de investidura, ¿no? Que era tender la mano al diálogo, ¿no? Para empezar, que cumpla con lo prometido, en este y otros muchos temas. Dicho esto, no debemos de olvidar que esto es un problema heredado del anterior gobierno, ¿no? Del gobierno de la señora Andreu, ¿no? Y que a día de hoy el señor Capellán tiene que resolver, como muchos otros, ¿no? Que para eso ha sido elegido. Si lo ha generado él, el problema. Para eso ha sido elegido. Esto es un problema heredado, y ustedes lo saben. No, señor. Porque yo no le interrumpo ahora, que no le interrumpo cuando habla. Aquí, pero no mienta usted, lo acaba de escuchar. Acaba de escuchar al gerente del CEIS, que había un acuerdo con el que ellos estaban de acuerdo. Simplemente piden que se aplique. Hay muchas dudas sobre la validez de ese acuerdo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Entre otras cosas, la aplicación de la reestructuración de dicho acuerdo. Lo que no es normal, que en este caso no me riña, creo que es el gobierno de Capellán quien tiene que poner manos en el asunto, quien tiene que dialogar y quien tiene que tratar de llegar a un acuerdo. Y sí, le digo a usted, señor Latre, esto es un problema heredado, ¿no? Al señor Capellán le va a tocar en esta legislatura, y nunca mejor dicho, apagar muchos fuegos. No creo que cuente con el CEIS, ¿no? Los bomberos están trabajando en situaciones muy complicadas, están doblando turnos, están empalmando jornadas, las noches con las mañanas, cosa que además no está permitido, que no es legal. Problema de plazas, bueno, pues puede ser problema de plazas. No obstante, el anterior gobierno prometió, como había dicho al inicio, 24 plazas, y el gobierno de Capellán ha dicho que más de 16 es imposible. Esperemos que el gobierno de Capellán tienda la mano, dialogue y trate de solucionar este problema. Y me reitero, es un problema heredado del gobierno anterior. O sea, el que dio las soluciones. ¿Qué habría que hacer para, pues eso, ampliar esas plazas? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Bueno, para empezar, creo que no sé, solo alguien que de verdad no ha formado parte del Ejecutivo puede cuestionar
si el informe jurídico de los servicios jurídicos de un gobierno es imparcial o no es imparcial. Evidentemente, depende de quién lo emita. Son los funcionarios quienes lo emiten, los funcionarios que forman parte de los servicios jurídicos de la Dirección General, y entiendo que vamos, lo hacen con absoluta imparcialidad y con absoluto conocimiento. Pero si es legal o no, lo dirá un juez, ¿no, señora Martínez Arregui? No lo dirá su director general. Si lo tiene que decir un juez. Sí, lo va a decir, de hecho. Si lo va a decidir un juez, será porque serán precisamente han impuesto los afectados un contencioso administrativo, claro. Un contencioso, pero le puedo decir que por parte de los servicios jurídicos, por parte de los servicios jurídicos se ha emitido un informe en el que dejan meridianamente claro que no está firmado ni por la máxima responsable del CEIS, eso no es verdad. que no contienen esos informes ni de la Oficina de Control Presupuestario ni de Función Pública. Incluso que esa pretendida subida del 12% es contraria a la propia ley de presupuestos y muy superior a la del resto de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma. Y si habla usted de judicializar y cuestiona la profesionalidad del gerente, pues sepa que precisamente él se ha reincorporado por una sentencia judicial que interpuso al gobierno de Concha Andreu, que sí que hizo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. A una persona funcionaria quitarle competencias para otorgárselas a un personal eventual, a una persona de alta dirección. Él recurrió a la justicia y desde luego le han tenido que reincorporar a su original puesto de trabajo. A partir de ahí, pues la justicia no lo ha reincorporado como gerente del CEIS, lo ha reincorporado. El nombramiento lo ha hecho la señora Martín. Por supuesto que es el que tenía. Sí, pero el nombramiento como gerente se lo ha hecho la señora Martín, incumpliendo la RPT. Puedo decir que su experiencia no era de 3 años, era de 11 años en esas competencias, tanto en La Rioja como en Navarra. ¿Y entonces por qué se cambió esa competencia al director técnico? Hay que respetar absolutamente el proceso negociador. Creo que hay voluntad de llegar a acuerdos y espero que sea así, que se llegue. Bueno, un apunte. A mí me consta que los servicios jurídicos de los sindicatos, que son igual de respetables que los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja, dan plena validez legal al acuerdo firmado por el anterior Gobierno. Creo... ¿Y cómo acaba la cosa entonces? Bueno, pues entendemos... No tienen competencia. No, evidentemente. Tampoco el director general. Pero son servicios jurídicos que también se tienen que tener en cuenta como cualquier otro informe. Claro. Entonces, pero más allá del debate técnico o jurídico, yo creo que hay que ir al fondo del asunto. El fondo del asunto es que el servicio no se está prestando en buenas condiciones, de que no se puede prestar este servicio tan esencial de bomberos efectivamente con horas extra, con turnos doblados, con sustituciones de un día para otro. Hay una falta de personal evidente y esto hay que solucionarlo. No nos podemos parar a discutir de los asuntos técnicos o jurídicos, la validez o no validez pero si eso de retrasa acuerdos. El tener nuevas plazas, ¿no? Pero vamos a ver, esto depende al final de tener voluntad política seria, real, por parte del Gobierno de La Rioja para dedicar los recursos necesarios para solucionar esto. Y al final la cuestión se reduce a eso, a voluntad política para dedicar los recursos necesarios para tener un servicio apto que nos merecemos en La Rioja. Yo creo que hay convencimiento por parte del Gobierno de La Rioja de que efectivamente hay que mejorar, como decía, tanto las retribuciones de los bomberos como los medios materiales como la plantilla. También entiendo que hay una cierta responsabilidad a la hora de gestionar, como digo, los recursos públicos, que tiene que haber cierto rigor y un plazo temporal en el que eso se pueda ejecutar pues, con cierta seguridad y, por supuesto, con toda la seguridad jurídica. De que lo que se está haciendo, de que el acuerdo, de que el convenio que se alcance con los bomberos sea totalmente legal. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría hablar de la jornada laboral, pero no sé si vamos a ser capaces de tener un minuto para cada uno y hablar de ese acuerdo entre PSOE y Sumar en el pacto de legislatura, un cambio histórico que va a beneficiar a unos 13 millones de trabajadores. Prometieron, ya lo saben, que reducirían la jornada ordinaria de trabajo de las 40 horas semanales en vigor desde el año 1983 a 38 horas y media este año y 37 y media en 2025. El recorte de jornada sin reducción de sueldo era una de las principales promesas electorales de Yolanda Díaz, una reforma que se ha iniciado hoy con la primera reunión sobre el tema del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Reducir la jornada
en términos semanales, afectaría de modo directo a 12 millones de personas asalariadas en nuestro país. No les voy a dar los datos de los excesos de jornada, de horas extra. Saben ustedes, lo conocen muy bien, que desde que hemos llegado las hemos reducido a la mitad. Bueno, 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de esta jornada que plantean desde el Gobierno, pero yo creo que no todos los sectores están de acuerdo con esto. Por ejemplo, aquí en La Rioja mañana la FERComercio dice que, por ejemplo, eso no se podría adoptar. No sé qué opiniones tienen. Héctor. Bueno, la FER ya ha hecho un comunicado, ha salido ya un medio de comunicación. Lo primero que llama la atención de ese comunicado es que al final no deja de ser una subida salarial encubierta, ¿no? A una persona le pagas más por trabajar menos, ellos lo han considerado en torno a un 6,25%. Lo que más me llama la atención de estas, yo creo que en un programa ya lo debatimos, ¿no? Hablamos de la productividad en función de la reducción en función de la productividad, ¿no? España es el país que va a la cola en productividad, ¿no? De la zona euro. Entonces parece un poco un tanto ridículo que el país menos productivo es el que se pueda permitir el lujo de reducir las jornadas. La reducción de la jornada laboral es una competencia exclusiva tanto de una negociación colectiva de sindicatos con patronal, cosa que aquí acabamos de escuchar a la ministra, y ella lo ha hecho por la vía directa, ¿no? Con el diálogo que acostumbra a tener ella con los sindicatos y con nadie más. Hay un problema grande detrás de todo esto. Al final la reducción, ya lo hablamos aquí, me reitero, la reducción de la jornada laboral puede conllevar a una reducción total, ¿eh? O sea, al final los empresarios al final tendrán que tomar una determinación, y si le están presionando constantemente como están con las cargas fiscales y que tienen, y ahora con la reducción que tendrán que contratar más personal, pues al final tomarán la decisión pues de no contratar o acabar pues reduciendo la plantilla a los mínimos posibles. 20 segundos a cada uno. 20 segundos. De reflexión. Una gran noticia. Qué difícil es que desde el mundo político, desde el mundo de las leyes, tengamos noticias tan buenas como esta para los trabajadores. Ha tenido que venir una ministra valiente de la izquierda transformadora para que los trabajadores ganemos en derechos que estamos perdiendo desde hace 40 años, que no se rebaja la jornada, y que gracias a estas decisiones estamos poco a poco avanzando, y espero seguir avanzando hacia las 35 horas, que debería ser el horizonte más adecuado. Pues yo muy rápidamente suscribo todo lo que ha dicho el señor Ollero, y simplemente, fíjate, simplemente estoy totalmente de acuerdo. Simplemente por añadir que esto nos situaría en la línea marcada por este gobierno para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de este país, y en línea además con lo que ya están haciendo otros muchos países europeos, algunas democracias tan avanzadas como Dinamarca, Noruega o Alemania, de quienes nadie creo que podría cuestionar, entre otras cosas, su productividad. Concluimos contigo. Desde luego, cualquier medida que favorezca la conciliación de los trabajadores es positiva, pero me parece que una ministra o una vicepresidenta que va pavoneándose de diálogo, pues que precisamente excluya de esa decisión a uno de los actores principales, como son los empresarios, pues es bastante lamentable. Tanto que hablan y dialogan con Puigdemont, pues yo creo que no les haría nada mal hablar con los empresarios. Creo que, desde luego, en lo que respecta a nuestra comunidad autónoma, que está más del casi el 100% de nuestro tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas, sería una línea que habría que contemplar, así como la propia competitividad de la economía riojana y española, puesto que es una competencia estatal, es el Estado quien tiene la competencia exclusiva en la legislación laboral. Bueno, pues lo dejamos aquí porque de este tema podemos hablar más días. No hemos hablado del absentismo, va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas, así que lo dejamos aquí. Gracias a los 4 y a todos ustedes les dejamos ya con Renques. Buenas noches, adiós.